Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta con ustedes el día jueves 8 de julio del año 2021. La más cordial de las bienvenidas para todos y todas ustedes, queridísimos amigos, queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muy amables, muy gentiles por estar con nosotros cuando son las 9 de la mañana con 48 minutos. Es un placer de nueva cuenta recibir aquí en nuestro 4B Diálogos a nuestro estimadísimo colaborador, articulista, comunista, de estos morenistas críticos, activista social allá en la Ciudad de México, hasta donde le mandamos un afectuoso saludo a don Jesús Sosa Castro. Jesús, ¿qué tal? Nada más te vemos los anteojos y el copetito. Ahora sí, ahora sí. Da la cara, Jesús. Gracias. Buenos días. Muy buenos Pues, días. Listo para empezar a platicar con ustedes. Sí, amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Pues es un placer de nuevo estar con Jesús Sosa Castro, este analista desde la izquierda que ve la realidad del país y que tiene años luchando por transformarla. Y bueno, Jesús, esta semana el presidente, ayer ni más ni menos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa que se llamará Gas Bienestar. Y en su conferencia mañanera dio las razones puntuales. Dice que por parte del Estado no se han incrementado las tarifas de este energético y sin embargo, dice, para el consumidor final los precios suben y suben. Dice, ya hemos hecho todo lo humanamente posible, todo lo que la autoridad tiene que hacer y no se entiende que los márgenes de ganancia deben de reducirse. Son muy altos porque el gobierno no aumenta los precios, pero los gaseros sí. En México tenemos algunos monopolios gaseros que pues han hecho fortunas sus dueños, ¿no? Con ellas, verdaderas fortunas. Ayer hablábamos de Z-Gas como una de esas empresas monopólicas, pero dice el presidente que el problema se presenta fundamentalmente en la Ciudad de México. Y junto con el anuncio hizo una crítica muy fuerte a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Me acordé mucho de ti porque utilizó un lenguaje que es muy propio también tuyo, así claro, directo, y dijo, la COFESE es un florero, un cero a la izquierda. Y luego de hacer esta crítica, dijo que, bueno, pues la COFESE se pronuncia contra el plan del gobierno para vender el gas a un precio más bajo, por eso fue la crítica tan fuerte. Dice, de todos modos, el proyecto va, en 3 meses más estará ya Gas Bienestar, máximo 3 meses, y primeramente va a surtir a la Ciudad de México, después verá cómo funciona en el país, y analizará la posibilidad de que el gobierno dé servicio a tanques estacionarios y gas natural. Bueno, él dice, de esta manera, solo de esta manera podré cumplir la promesa que hice en campaña de no incrementar las tarifas de los energéticos, incluido gas, gasolina, electricidad. ¿Cómo la ves, Jesús? Bueno, yo creo que el presidente está recogiendo de manera puntual la inquietud y la protesta de la gente, especialmente aquí en la Ciudad de México, porque yo no sé cómo esté ocurriendo este fenómeno en los estados, pero aquí es una verdadera calamidad, ¿no? Una grosería lo que está ocurriendo con las gaseras. Quiero poner el ejemplo de aquí de la zona donde nosotros vivimos. No puede entrar otra empresa que no sea justamente la dueña de este territorio que se han asignado ellos, ¿no? Tanto para los tanques estacionarios como para los cilindros. Y este es un monopolio que obviamente está sangrando la economía de la gente, sobre todo sectores más vulnerables, más empobrecidos del país, que son las colonias populares, ¿no? Entonces, yo creo que la medida
que está tomando el presidente de la República sobre este asunto era completamente explicable, necesaria, urgente, porque las personas ya empiezan a protestar no solamente por el aumento del gas, sino también por el aumento al precio de la tortilla. Y estos dos problemas están siendo atendidos por el gobierno, pero los dueños de las tortillerías dicen que como sus empresas, sus tortillerías funcionan con gas y el gas está caro, entonces pues ellas tienen que subir el precio de las tortillas, que también está afectando de manera directa y constante, creciente a la población. Yo creo que la decisión que ha tomado el gobierno es una decisión que está ya provocando una serie de reacciones, algunas de ellas positivas, pero hay una campaña ya en contra de estas medidas, diciendo que el gobierno lo que debiera hacer es subsidiar a las empresas existentes, ahorrar ese dinero que va a invertir en la construcción de esta empresa, en lugar de estar haciendo mal uso de los recursos públicos. Yo creo que ese criterio viejo que consistía y sigue presente en los empresarios de viejo cuño, de que la solución está de subsidiar a los grandes monopolios, a las grandes empresas, pues eso no resuelve el problema, ¿no? Y además, pues ya se mal acostumbraron a que era a través de el apoyo del gobierno con recursos públicos, como ellos se manejaban de manera arbitraria, imponiendo los precios que querían, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta medida que ya está implementándose, que tiene recursos para que empiece a operar, dice el presidente, a más tardar en 3 meses aquí en la Ciudad de México, pues es una cuestión afortunada, es una política afortunada por parte del gobierno federal, toda vez que efectivamente estaba generándose un ambiente de protesta, de irritación, de enojo de la mayor parte de la gente, porque no es solamente el incremento de hoy, sino para la próxima semana ya había aumentado otra vez, ¿no? Casi semanalmente estaba aumentando el costo del kilo o del litro, ¿no? Para mí, para mi modo de ver, esta política del presidente, pues tiene que ver con una visión general de acabar, por una parte, con las políticas voraces de estas empresas que se aprovechan de cualquier circunstancia, pues para sangrar la economía popular. Pero por la otra, pues estaba de por medio la propia declaración del presidente de la República de que los combustibles no subirían de precio y se mantendrían en el nivel, pues casi al nivel de la inflación. Pero ya a estas 5 empresas que hay aquí en la Ciudad de México y que parece ser son las más fuertes también a nivel nacional, pues estaban pasando por el arco del triunfo esta decisión de no aumentar el precio de los combustibles y estaban desatados prácticamente en la imposición de precios de manera completamente arbitraria. Las mañaneras, en las últimas mañaneras, 3 o 4 con la del día de hoy, pues el presidente ha señalado lo que estaba ocurriendo con estas gaseras, lo que está ocurriendo con la economía popular, las quejas de la gente, y ya tomó la medida necesaria, pues como respuesta a una actitud de soberbia, de prepotencia de estas empresas, que lo que les interesa pues es el dinero, es la ganancia, ¿no? Y que no les importa para nada la situación que vive la economía del pueblo. Entonces, pues yo saludo y creo que
esta medida pues va a provocar una serie de campañas de la misma gente que está en contra del proyecto del gobierno. Ya empezó señalando que es un desperdicio indebido de recursos, que no va a ser la solución, que va a ser un huachicoleo escondido, en fin, muchas cosas. Pero yo estoy convencido de que esta es una medida necesaria, oportuna y correcta que debe aplicarse cuanto antes. Y me parece a mí que un plazo de 3 meses, pues no es un plazo largo, dada la complejidad de la construcción de una empresa de esta naturaleza. Claro que tenemos gas suficiente, hay gas suficiente que vende a las empresas. Pemex vende ese gas a las empresas a un precio determinado y estas pues no respetan los niveles, los balances, digamos, ¿no? De lo que compran, del costo de la compra y lo que están cobrando por la venta del gas a la gente, a los sectores populares. Y esto, pues está bien que el presidente los someta, que los ponga en su lugar y de paso, pues esté criticando la conducta de la COFESE, porque efectivamente esta institución, eh, ¿cómo se llama? Que debería ser una institución reguladora, ¿no? De la competencia. Exactamente, ¿no? Pues no está haciendo nada, más bien está dando por bien resueltos los asuntos que llegan allí, que siempre son favorables a los empresarios, a las empresas transnacionales en contra de los intereses del pueblo. A mí me gustaría hacer algunas aportaciones ahorita, Jesús, sobre este tema que me parece que es sumamente interesante la forma en cómo se está planteando por parte del gobierno federal. Creo que sí es adecuado de alguna forma que el Estado mexicano tenga presencia en los mercados energéticos y específicamente ya en el caso concreto del gas licuado de petróleo. Siento yo que esto debe de estar acompañado, de nueva cuenta, creo que son errores en materia de comunicación social, con toda una serie de datos duros respecto a cuál es la situación que está privando en este momento con las 9 grandes compañías que controlan el mercado nacional de este gas LP. Cómo fueron entregadas las concesiones, bajo qué condiciones de contrato, ¿sí? A cómo se les vende a ellos el kilo del gas LP y a cómo lo revenden ellos, ¿sí? ¿Qué inversiones tienen? ¿Cuáles son las áreas específicas, Jesús? Porque eso que tú acabas de denunciar a lo que está pasando en la Ciudad de México, de que este es mi territorio y nadie más se puede meter. Bueno, eso se fijó en los contratos. ¿Quiénes firmaron los contratos? ¿Qué autoridades? ¿Qué autoridades mexicanas fueron y en qué años concretamente? Obviamente también el programa de inspección y de sanciones. ¿Cuántas multas? ¿Qué montos? ¿Se exoneraron? ¿Se eliminaron las multas? ¿En qué quedaron todas estas series de inspecciones? ¿Cuántos inspectores tenemos para que se revise el mercado del gas LP en México? ¿Sí? ¿Cuáles son las prácticas antimonopólicas que se están aplicando para que, por ejemplo, familias como la Zaragoza, pues no se hagan dueños prácticamente del 60-70% del mercado del gas LP en nuestro país? Te lo digo con datos duros que nosotros a lo largo de los años hemos obtenido con diversos trabajos que hemos planteado aquí mismo en Cuatro Vientos. Por ejemplo, la concesión que el gobierno de Felipe Calderón le entregó a Z-Gas para que construyera una terminal de 20 esferas, fíjate, a un ladito de donde está una de las instalaciones también más riesgosas, y que es gas natural, que maneja la compañía transnacional Siempre Energy. Ahí están, patio con patio, ahí aquí están pegaditos. 20 kilómetros de Ensenada rumbo a Tijuana. En donde se almacenan millones de toneladas de gas natural y gas LP, porque modificaron al modo de Felipe Calderón y de Vicente Fox, ¿sí? Los usos de suelo en esa región.
que originalmente eran para otras cosas. O sea, la historia del gas natural y el gas LP en México, de este energético, es terrible, es bien tenebrosa. Entonces, yo creo que haría muy bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esa área de comunicación social que siento yo que sigue siendo un cero a la izquierda, de decir a los mexicanos y decir también a la oposición, miren, estamos tomando esta posición porque simple y sencillamente este es el mercado, estas son las condiciones que priman en este mercado, ¿sí? E incluso les hemos puesto sanciones y nos han tirado de a Lucas. Y ahí, mi estimado Jesús, habría que ver cuáles son los caminos que han hecho los distintos gobiernos federales para meter en orden a estos grandes monopolios, a estos grandes caciques de este mercado energético. Y te voy a decir una cosa. Siento yo que incluso antes de abrir una empresa de estas características, que te digo, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta la idea, yo coincido en que es muy positiva, porque de alguna forma va a regular el mercado, me parece muy bien. Y vamos, como no se quiere entrar a otro tipo de dinámicas que los comunistas y los socialistas a veces extrañamos que no se adopten, pero bueno, estamos en un gobierno de transición, está bien. De repente uno se pone a pensar, bueno, antes de plantear la idea incluso de abrir una empresa de esta naturaleza, hay que actuar rigurosamente con estos grandes monopolios nacionales y transnacionales y meterlos al orden. ¿Con qué? Ok, sanciones cada vez más estrictas, cierres parciales, cierres definitivos, incluso retirarles las concesiones, ¿sí? Porque con eso, entonces el Estado mexicano se fortalece en autonomía y en presencia social. Adquiere entonces una característica este gobierno de ser, ante los ojos de la sociedad, ¿sí? Un Estado fortalecido, independiente, pero a la vez también legal y moralmente correcto. Entonces esto, Jesús, creo yo que forma parte incluso de una dinámica, de una política que también debería de amarrarle las tuercas al CRE, a esta comisión reguladora del sector energético, que, pues, que también es un cero a la izquierda. Lo hemos visto, está actuando a favor de los grandes consorcios transnacionales y nacionales. Entonces, fíjate, sin embargo, publica hoy una nota muy interesante que vamos a profundizar un poco más adelante en el programa de noticias, pero efectivamente de mayo del 2020 a mayo del 2021, estos bárbaros aumentaron un 30% el precio del gas LP en México. Eso requiere, cuando menos, multas y cierres para que aprendan, o así como dicen ciertos narcotraficantes, para que aprendan a respetar, ¿sí? Y si no agarran, señores, fuera las concesiones, y ahora sí, entra el Estado mexicano a crear un sistema estatal de distribución y venta directa, de comercialización al pueblo mexicano. Y ya basta de estar soportando a estos tipos que pues simple y sencillamente no tienen llenadero. Esas cosas quería yo aportar al análisis. Sí, esto que tú planteas, Javier, me parece que es muy importante y muy complejo, porque este problema del gas no es ajeno a otros problemas que están dentro eh, del mismo rol, digamos, o están dentro de estas políticas públicas que vinieron aplicando los gobiernos priistas y panistas. Es decir, esa política de concesión indiscriminada a empresas nacionales y extranjeras para que se fueran adueñando poco a poco de recursos naturales, como es el caso del petróleo, como es el caso del gas, como es el caso de la luz, como es el caso de las playas y de otras muchas cosas, deben verse justamente en el marco de esta visión que tiene el presidente de la República de exhibir y resolver de manera definitiva estas cuestiones que están afectando al país, que están afectando a la economía, que están afectando al pueblo de México, ¿no? ¿Qué quiero decir, no? Yo creo que el presidente
se está dando cuenta de que hay muchas cosas que estaban escondidas en todo este tipo de políticas públicas que pusieron en práctica los últimos 3 gobiernos. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. También los otros, también Zedillo y Salinas de Gortari, ¿no? Pero lo más trágico, lo más incorrecto, digamos, porque materializaron las leyes, las reformas, justamente para privilegiar intereses ajenos a la nación, intereses ajenos al pueblo de México. Y ahora está resultando que estos empresarios están tratando de medirle el agua a los camotes, como se dice vulgarmente, para ver hasta dónde el gobierno está dispuesto a permitirles que hagan lo que ellos quieren. Y yo creo que cuando el presidente de la República dice, tenemos instituciones que son un cero a la izquierda, que fueron puestos supuestamente para regular los precios de tales y tales productos y no hacen nada, y las cosas siguen fuera de control, él está tratando de decir que hay una serie de leyes que hay que ir corrigiendo y que hay que ir modificando para que las cosas se resuelvan de otra manera. Y cuando está exhibiendo el funcionamiento de la COFESE, cuando señala que hay instituciones que se metieron por la ventana para adueñarse de determinados productos naturales y de determinados recursos públicos, pues él está buscando la manera de hacerle entender a la opinión pública, al pueblo de México, que él está dispuesto a ir más allá. Pero yo creo que él está también midiendo las consecuencias, Javier, ¿no? Y no quiere introducir en este momento una posición, una política que al final pueda ser motivo de amparos por parte del Poder Judicial, que es otra rémora que tenemos presente, que tenemos allí y que está incumpliendo con su papel de hacer justicia pues al pueblo. Está generalmente apoyando los privilegios de los grandes consorcios nacionales y extranjeros, de los grandes empresarios, y eso pues está allí atando un poco al gobierno para que estos asuntos no sean fácil de resolver, ¿no? Sin embargo, a mi juicio, esta medida que está tomando el presidente está dentro de esta política que sucedió también al principio del gobierno de la República, cuando se vino la crisis del huachicol en las gasolinas, en los combustibles, ¿no? Él tuvo que tomar en sus manos una decisión que, bueno, afectó a esos intereses, los paró en seco, creó la empresa esta con las pipas para distribuir de manera directa el combustible a las gasolineras y acabar un poco, no lo ha terminado totalmente, pero sí ha disminuido de manera muy importante el uso indebido, el robo indebido del En un 95% disminuyó, ¿no? Jesús. 95%, esa es la disminución. Así es. Entonces, esas medidas que no fueron fáciles y que dieron resultado, pues es lo que a mi juicio está repitiendo ahora con el gas, porque él hizo la promesa de que los combustibles no subirían de precio más allá de la inflación, y resulta que estos señores que manejan este combustible, pues se le están pasando por el arco del triunfo, no solamente a la COFESE, no solamente al gobierno federal, sino que están haciendo lo que quieren. Y yo creo que a una actitud de esa naturaleza, pues lo que procede es
una decisión tajante por parte del gobierno, y a mí me parece que esto que está anunciando el presidente de crear la empresa Gas, Bienestar. Gas del Bienestar, pues va a resolver de inmediato el problema que hay aquí en la Ciudad de México. Pero yo no descarto que se convierta en una empresa nacional para resolver el problema a nivel nacional, porque tengo la impresión, como ustedes mismos lo señalan, de que gaseras, empresas gaseras en los estados están haciendo exactamente lo mismo. Así es. Sí, en todo el país. Jesús. Entonces, todo el país. Sí. Todo el país. una manera de acabar con esa competencia desleal, desbocada de las empresas privadas, pues es oponer una empresa pública como esta empresa de gas del bienestar, con el objeto de competir en otro nivel y en otro sentido con estas empresas privadas para que no abusen tanto Sí. de lo que están haciendo con la gente del pueblo, ¿no? Sí, Jesús. Y además no se trata nada más de la gente del pueblo, porque tú mencionaste ahorita un pequeño aspecto nada más de cómo el incremento de la tarifa del gas es un detonante de inflación, porque mencionaste el caso de las tortillerías que obviamente cargan el precio final en el producto y lo paga el consumidor. Entonces el consumidor está pagando más gas para el uso doméstico en su casa y está pagando el gas también que se utiliza en los productos que consume, como las tortillas. Y entonces esta espiral inflacionaria golpea de manera más fuerte al consumidor final, pero no deja de golpear también a empresas pequeñas y medianas. Y me gustaría remontarnos ahorita al argumento que escuchamos hasta el cansancio en millones de spots de radio y televisión cuando Enrique Peña Nieto impulsó la reforma energética. Después del pacto por México con el PRIAN, PRD, después de ese pacto nos convencían o creían convencernos diciendo que la reforma energética era para disminuir las tarifas de gasolina, de gas y de electricidad. Esa era la zanahoria con la que querían que el pueblo de México apoyara esa reforma energética. Pero muy pronto se demostró que en realidad la reforma energética era para que pudieran hacer negocios las grandes empresas, negocios mayores que los que ya hacían con los recursos energéticos de México. Y tan fue así que la propia Coparmex, la Confederación Patronal de México, fue la que protestó de inmediato por los incrementos a la gasolina. Ya estaba la reforma energética y los gasolinazos a todo lo que dan. Hay que recordar que fue un detonante de grandes movilizaciones sociales en 2017 y yo creo que uno de los factores del triunfo electoral de López Obrador en 2018 por la promesa de López Obrador de regular esta situación, ¿no? Y bueno, tan aumentó también las tarifas de electricidad y de gas que en 2018 la Coparmex ya estaba haciendo también las denuncias de que se habían incrementado las tarifas para ellos en el sector comercial e industrial hasta un 40%. Entonces, esto se debió a que el Estado prácticamente desapareció, ¿verdad? Y entregó el mercado dizque a la libre competencia, pero no hay libre competencia donde hay enormes tiburones y una voracidad desmedida. Entonces, me parece, Jesús, que la manera en que lo ha planteado López Obrador ahora es muy interesante porque él le dice a la COFESE, le contesta así, dice, no se trata de una política generalizada, no se trata de que el Estado vaya a hacer a un lado a la empresa privada y a estatizar, ¿verdad? Ni en el caso del gas, ni en ningún otro. Pero sí se trata, dice, y lo dice con mucha claridad, dice de que yo hice el compromiso y por esto fue que votó la gente, este es el proyecto de gobierno que aprobó la gente,
hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio, dice, y he logrado cumplir en gasolinas, en luz, en diésel, pero aquí no puedo porque no hay ninguna razón. Dice, para no poder hacerlo, salvo que se les deja la completa libertad para que hagan lo que les da la gana. Y esto, dice, me está dejando a mí ver como un demagogo, como un mentiroso, porque fíjate lo que son las cosas, Jesús. Seguramente tú has apreciado esta campaña desatada en medios en redes sociales y en medios de comunicación de que López Obrador no cumple sus promesas y que el gas se incrementa y se incrementa y se incrementa. Y siempre que entras a cualquier red social, te encuentran los comentarios de los críticos de López Obrador señalando eso. Ahora que está tomando una medida, que pues yo coincido también contigo, con Javier, de que es la adecuada, dicen, López Obrador es un populista que quiere monopolizar, crear un monopolio de Estado, y ya están anunciando que se va a crear un monopolio, cuando lo que ha señalado es que se va a hacer una real competencia en el libre mercado, nada más que también va a entrar Pemex, porque se va a hacer a través de Pemex, a esta área del gas, así como lo hace en la gasolina. Dice, Pemex no es el monopolio de la gasolina, pero puede ser un regulador importante también en el precio del gas. Por ahí es por donde van la argumentación que a mí me parece muy adecuada, porque me hace recordar una entrevista que le hicieron a Manuel Bartlett cuando habló de qué iba a hacer la Comisión Federal de Electricidad, y dijo, la vamos a fortalecer. Dijo, pero para hacer eso van a tener que hacer una contrarreforma, una nueva reforma, echar abajo la reforma de Peña Nieto y crear una nueva reforma energética. Dijo, no, dijo, con las reglas que ellos establecieron, pero cumpliéndolas, ¿verdad? Que sea realmente libre mercado, con esas reglas va a entrar la Comisión Federal de Electricidad a competir con las empresas privadas. Y es lo que está señalando aquí López Obrador, Gas Bienestar, que va a ser manejado desde Pemex, ¿verdad? Pues va a competir y va a hacer una libre competencia para regular los precios de mercado. Y me parece que esto es muy importante, porque echa abajo las dos cosas, ¿no? Los dos ataques, de que no cumple sus promesas, que es un demagogo, y también de que puede cumplirse sin afectar a la iniciativa privada realmente, ¿no? O sea, dejando el libre juego del mercado. Y hay otra frase que a él le gusta mucho decirle, que hace que me acuerde de ti también, cuando le contesta a la COFESE, le dice, ustedes dicen, ¿verdad?, que con la creación de Gas Bienestar vamos a atentar contra el libre mercado. Pues, ¿cuál libertad quieren? Dice, quieren la libertad del zorro en el gallinero, o sea, del monopolio devorándose a todos, ¿no? Sí. Esa libertad no es libre competencia, esa libertad del zorro en el gallinero, esa es la que ya se va a acabar. Me parece una manera muy didáctica, coloquial, de entender, de explicar esta política de Estado. Fíjate, Olga, a mí me llama la atención, y por eso me reía yo hace ratito que estabas diciendo que empiezan a gritar, ahí viene el monopolio de Estado, pero son incapaces, o sea, ven la pajita en el ojo, ven su pajita pero en el ojo ajeno, pero no ven siempre la viga en el propio. Si algo tiene este país, son monopolios disfrazados. Ahí está el tema de las gasolinas, obviamente a través de la reforma energética. Ahí tenemos el tema de los monopolios en el sector turístico. Son 5 o 6 grandes cadenas transnacionales que dominan de una manera muy importante, con más del 45% de las instalaciones del sector hotelero en el país, por ejemplo. Te vas al sector pesquero y hay una enorme cantidad de empresas que son subsidiarias de 5 o 6 grandes compañías transnacionales a nivel internacional del sector pesquero. Te vas a los puertos mexicanos están monopolizados por una compañía multinacional y transnacional que se llama Washington. Aquí en Ensenada, el puerto de Ensenada es un puerto que nada más administra el gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero
el dueño del puerto es Washington Florero. Port, sí, a través de sus filiales. O sea, te vas al sector minero, bueno, te vas a cualquier lugar, te vas al sector alimenticio, en fin. Incluso hasta la política, incluso hasta la política, durante mucho tiempo hubo monopolios de ciertos partidos. Entonces ahora el asunto es que precisamente la posibilidad de que entre una compañía administrada por el Estado a través de la paraestatal Petróleos Mexicanos a tratar de nivelar en este momento el tema de los precios que se están incrementando y que ya impactaron el índice de inflacionario de este mes. Yo estaba leyendo también, se dio a conocer hoy el índice inflacionario, creo que ya acumulado en el 5.6, pero el solo precio del aumento que se dio al gas LP, impactó casi en el 70% del incremento que se tuvo en el mes pasado, sí, en la inflación. Y eso, obviamente, pues va jalando tomate, todo tipo de verduras, alimentación en general. Todo. Entonces, aquí yo quiero comentar algunas cosas que nuestro estimado Luis Fernando Valdés Carmona está aportando para el análisis. Jesús, aquí, y yo te dejaría, si pudieras tú darle la respuesta a nuestro estimado Luis Fernando Valdés. Muchas gracias, Fernando. Dice, primero, ¿será una solución que el gobierno se quiera hacer cargo de todo en lugar de aplicar medidas más estrictas contra las empresas que abusan? ¿No estarán con ello creando una mayor burocracia? Jesús, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que no es así, ¿no? Primero, el gobierno está poniéndole freno a los abusos, me parece, ¿no? Porque estas denuncias y estas políticas que está dando a conocer el presidente de la República tienen el objetivo, primero, de hacer una denuncia pública de este comportamiento que tienen estas empresas sobre sus productos que venden en el mercado, que compra la gente de manera cara, ¿no? Esa es una denuncia pública que él está haciendo y yo creo que aquí está poniéndole de alguna manera al descubierto el abuso que está haciendo este tipo de empresas. Pero crear una empresa como la de gas del bienestar no creo que genere mayor burocracia. El gobierno de la República dio cuenta el día de hoy, primero, de los ingresos que han rebasado en el último bimestre o trimestre de este año en relación al año pasado, en los mismos meses, en 2.650.000.000.000 de pesos. El año pasado fueron 2.400 y tantos mil millones de pesos. Ahora hay un ingreso, un superávit, digamos, de cerca de 250.000 millones de pesos porque la gente está pagando sus impuestos, está aportando al Estado. ¿Por qué está aportando la gente? ¿Por qué está pagando sus impuestos? Primero, porque está recibiendo por primera vez beneficios de las políticas públicas hacia la sociedad que antes estaba completamente abandonada, ¿no? Es decir, la gente está viendo que sus impuestos están sirviendo para mejorar su situación económica, social, cultural, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no es válido querer parar un esfuerzo de esta naturaleza que pare el abuso de las empresas privadas, que pare una competencia desleal, sino al contrario, que ponga freno a esa situación con el objeto de que la gente pues esté en condiciones de recibir los beneficios que significa
la aportación de la misma gente en el pago de sus impuestos. Antes no ocurría esto, primero porque mucha gente de los más grandes empresarios, de los grandes dueños del dinero, pues no pagaban impuestos y la carga iba directamente al resto de la población y esta no recibía ningún tipo de beneficio. Ahora se está dando cuenta que el pago de los recursos en Hacienda por parte de la gente están sirviendo, está recibiéndolos el pueblo a través de distintos servicios. Y uno de esos servicios básicos, fundamentales, pues es el evitar que su salario, que sus ingresos se vayan fácilmente por una carestía artificial que están imponiendo los monopolios en un servicio como es el servicio del gas, ¿no? Entonces yo creo que esta situación de que la gente esté pagando sus impuestos, de que el gobierno tenga recursos públicos para ir resolviendo problemas tan complejos y tan urgentes como este, pues no debe llevar a la idea de que lo mejor sería subsidiar a las empresas privadas en lugar de crear otra porque se va a generar una burocracia que no era necesaria. Yo creo que no es así. Siempre y cuando la burocracia es cuando tú generas una instancia, una institución que no produce, que no le sirve a la gente, que nada más está gastando recursos públicos y que su servicio, su trabajo, no se refleja en ningún beneficio a favor del pueblo. Pero aquí, al contrario, me parece a mí que la creación de esta empresa de Pemex para producir y distribuir gas y venderlo a la población, pues es al contrario. Me parece que es necesario que la empresa va a jugar un papel muy importante y que en consecuencia va a generar mayor ánimo, mayor disposición de la gente para seguir apoyando las finanzas públicas y para seguir ampliando los recursos para ir recibiendo otro tipo de beneficios para la sociedad. Por lo tanto, yo no creo que haya razón para suponer que la creación de una empresa de este tipo, en lugar de resolver los problemas, se convierta en un asunto de burocracia, Fíjate, Jesús, política o económica, ¿no? José Trujano lo ve de esta manera, que también es un elemento de nuestras audiencias el día de hoy. Muchas gracias, José, por tu comentario. Dice, se trata de una lección que como ciudadanos exijamos a autoridades competentes y que cuiden el desarrollo económico y social de nuestro país. Efectivamente, ahí todos coincidimos, claro, perfectamente, ¿no? Sí, bueno, también comentar, Jesús, que no se crea más burocracia realmente porque se utiliza la estructura de personal y de recursos materiales que tiene Pemex y la capacidad que tiene Pemex para hacer esta distribución de gas. Posiblemente hasta se vaya a utilizar algo de las pipas que ya se cuenta con ellas. Y creo que donde existe una burocracia de florero o de cero de izquierda, es precisamente en COFESE, en CRIE, en la CRE, en Profeco, en esta serie de instituciones que deberían de estar regulando esta situación y que deberían de estarle garantizando la libre competencia a las empresas, porque también se afecta a otras empresas gaseras o se impide que otros inversionistas privados, entren al mercado, porque ya tienen un control muy amafiado los grandes gaseros. Y creo que la entrada del sector social, del sector público, puede poner las reglas
con un piso un poco más parejo para la competencia para todos. A final de cuentas, no solo se beneficia, López Obrador hace mucho énfasis en el beneficio directo a las familias de más bajos recursos económicos, pero si analizas las políticas económicas sociales de López Obrador desde que estaba en la Ciudad de México como jefe de gobierno, pues tenía muy contentos a los empresarios. La Canaco en particular hacía informes mensuales o bimensuales en los que constantemente estaba ponderando la derrama económica que había en la ciudad gracias a las políticas de bienestar social y que le permitía al sector comercio reactivar sus ventas, es decir, se reactivaba el mercado y daban la información de los porcentajes de crecimiento de las ventas en el sector comercio y obviamente, por lógica, el que haya más ventas también activa la producción en la industria de los productos que llegan al mercado. Entonces, es un círculo virtuoso, digo yo, de la economía que permite, cuando tocas un aspecto fundamental como son los energéticos, permite controlar la inflación, permite defender la economía familiar y permite, por lo tanto, que haya más capacidad de consumo de bienes y reactiva la economía. Y al final, los beneficiados no solamente son los pobres, entre los pobres, sino también los pequeños, los medianos, los empresarios. Es una cadena de la economía que bien vale la pena revisar qué tanto costará en burocracia, vamos a decirle, una empresa que ya tiene una estructura para funcionar y que va a arrojar frutos que ya si los medimos en estos términos de economía regional, por lo pronto en la Ciudad de México, y ojalá que se haga nacional, pues va a ser un beneficio importante. Es también algo parecido a lo que hizo con los bancos de bienestar, ¿verdad? Estos bancos que le están permitiendo que los enormes recursos económicos que se destinan para que llegue a la gente más necesitada, ¿verdad?, con sus programas sociales, no se mermen, ¿verdad?, en la cadena de los servicios bancarios, que son leoninos en México también los servicios bancarios. Ya sabemos que los bancos están muy contentos, que para empezar ya no son mexicanos y están muy contentos porque hasta lo dicen con mucho orgullo y satisfacción, que la parte más fuerte de su crecimiento económico lo tienen en México, aunque su sede sea España o sea cualquier otro país, y estos bancos porque aquí se les permite también hacer chilar y medio, decía mi abuela, ¿verdad?, con los servicios que cobran a los usuarios de los bancos. Entonces, hay una visión en general del rescate del Estado como un Estado regulador, no comunista, no socialista, no atenta contra la iniciativa privada, al contrario, fomenta la competencia, ¿verdad?, pero que el Estado había dejado de hacerlo. O sea, el Estado neoliberal, hasta llegar al colmo con Enrique Peña Nieto, fue la desaparición en la economía, su desaparición total. Nada más servía para afirmarles sí, lo que quieran, como autoridades, darles todo. Y esto nos lleva a otra situación. Hay muchas cosas que no se pueden modificar rápidamente y tienes que buscar cómo combatirlas, porque les dieron, hubo reformas no solamente en la energética, sino que hubo una serie de leyes creadas para proteger esta situación. Entonces, por ejemplo, aquí en Baja California, el gobierno anterior, el del panista Kiko Vega, se atrevió a reformar la Constitución para elevar a rango constitucional en el artículo donde habla de la obligación del Estado de proporcionar los servicios y los bienes que necesita la comunidad. Ahí
fue donde elevó a rango constitucional la obligación del Estado para proteger la iniciativa privada. Ahí fue donde lo hizo. Entonces de ahí se derivan una serie de leyes que luego se dificulta, ¿verdad?, aplicar las políticas sociales necesarias, adecuadas, correctas, que se aplican en cualquier nación que se precie de ser democrática y de velar como Estado por los intereses de la sociedad. Bueno, aquí se está dificultando al nuevo gobierno porque entregaron los bienes con todo y el marco legal desde la reforma constitucional hasta una serie de leyes absurdas que sacaron para protegerlos, ¿no? Fíjate, Olga, ahorita abonando a lo que tú estás diciendo y acumulando argumentos de por qué tienen que ser investigados algunos o varios expresidentes del neoliberalismo mexicano, la Comisión Federal de Competencia Económica, la famosa COFESE, de la que estamos hablando en este momento aquí, acaba de emitir un comunicado respondiendo a lo que dijo hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador, de que la COFESE permitió que existieran altos precios de los energéticos. Dice en 2 párrafos, voy a nada más a limitarme a 2 párrafos que nos pueden ayudar también para aportar más elementos de juicio y meter más al análisis, ¿no? Aseguró, a través de un comunicado, que a pesar de que plantearon a varias administraciones diversas propuestas de política pública para aumentar la competencia en el mercado de gasolina, diésel, gas LP, turbocina y electricidad, estas no se instrumentaron. Fíjense, ahí está muy interesante. Y el segundo dice, en términos de la normatividad aplicable, los precios no dependen de una sola autoridad o instancia reguladora, sino de una serie de acciones integrales que en conjunto se orientan a la generación de condiciones de mercado que presionen los precios a la baja. Solo en correspondencia de todas las instituciones involucradas se podrá alcanzar este importante objetivo común. Eso es lo que son dos aspectos muy interesantes. El primero de ellos, definitivamente, a mí me serviría como autoridad para decirle a la COFESE, a ver, vamos a ver. Denme toda la información relacionada con el tema de a qué administraciones, a qué titulares de administraciones, hasta dónde llegaron todas estas políticas públicas que ustedes querían que se implementara por parte del gobierno federal mexicano para que no llegáramos a lo que estamos teniendo en este momento con el tema de los energéticos. Gasolina, diésel, gas LP, turbocina y electricidad. No meten, curiosamente, el gas natural, que también está, amigos y amigas, a criterio de cómo lo quiera aplicar Sempra Energy, que es el dueño del gas natural en México. ¿Ok? Y el segundo aspecto, y bueno, y sobre eso, pues toda esta información se acumula para lo que esperemos que sea el juicio que se vaya a abrir en contra de estos expresidentes, porque definitivamente fue bajo su responsabilidad administrativa cuando se asumió este rol, ¿sí?, de estas grandes compañías monopolizadoras del sector energético, gas LP, nada más para centrarnos en este momento del tema, ¿sí?, y que son los responsables directos de lo que está ocurriendo actualmente con esta especulación abierta que existe con el precio del gas LP en nuestro país. Y el siguiente tema está bien muy interesante porque dice que no solamente le corresponde al Estado, sino a diversas instancias y al libre mercado determinar y presionar para que los precios vayan a la baja. Dígame, ¿en qué maldito momento, en qué maldita etapa de este país el mercado libre ha propiciado la baja en los precios de lo que consumimos en nuestra nación? ¿En qué momento la libre empresa ha actuado responsable socialmente, ¿sí?, y económicamente con los consumidores mexicanos para decir, ¿saben qué? Pues tenemos ya una situación de un mercado estable, vamos a comenzar a reducir los precios de nuestras mercancías. No pueden y no lo hacen porque son, ¿qué?, 250, 300, vamos a poner 500 empresas transnacionales, multinacionales y monopólicas del país, los que dominan a todos los sectores productivos de esta nación. Caray, entonces sí urge entonces una modificación
López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, tiene que ir entonces más a fondo y si no, dejar las bases para que gobiernos más conscientes, con responsabilidades sociales y éticas y morales más consolidadas o que avancen en su consolidación, pues entonces se emprendan las reformas que requiere para que entonces ese libre mercado pues deje de ser ya tan libre, ¿no? Para que deje de ser tan libre. No sé, ahí lo dejo. No sé si Jesús, si tú quieres comentar algo de lo que está Yo nada más quiero señalar que me parece que empieza a entenderse la diferencia que hay entre esta política de libre mercado y lo que nosotros empezamos a ver que tiene que ver con el estado de bienestar. Porque, digamos, la política de los grandes empresarios y de estos monopolios nunca ha sido una política dirigida, orientada a atenuar los graves problemas económicos que tiene la población. Su interés fundamental de estas grandes empresas y consorcios ha sido la ganancia, ha sido el dinero. Y estas políticas le robaban a los trabajadores, al pueblo en general, por un porcentaje altísimo de sus pequeños ingresos. Y obviamente esto reducía la capacidad de compra de los consumidores, del pueblo sobre todo, ¿no? Casualmente hoy, quienes están protestando, pues yo por más que he buscado, no he encontrado que el comercio, que las empresas comerciales sean las que estén protestando, sino más bien son sectores ligados a los intereses políticos, económicos que vivieron del privilegio y del agandalle al amparo del poder público. Son los que están protestando y los que empiezan a señalar que es incorrecta esta política que está implementando el presidente de la República. Pero ¿por qué no protesta el comercio? ¿Por qué no protestan otros sectores sociales, incluido pues el sector medio de la economía, las tiendas y demás, ¿no? Pues porque ellos están recibiendo de manera directa o indirecta las repercusiones de un sector social que recibe un salario que no está disminuido por la voracidad de los grandes consorcios. Es decir, la gente tiene más recursos para gastar. Y una vez que tiene más recursos para gastar, pues los beneficiados también son los centros comerciales, son los empresarios que tienen pues la capacidad para vender todo tipo de productos y la gente se beneficia precisamente con ello, pero también se benefician ellos, ¿no? Entonces yo creo que por esa razón nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta que la visión del presidente de la República es precisamente evitar que los ingresos de los trabajadores se queden en una cadena de monopolios, de grupos de poder que venden caros sus servicios y que allí se quedan los pequeños ingresos de los trabajadores y ya no les quedan más recursos para seguir pues desarrollando su vida económica y social, ¿no? Yo creo que por allí va la cosa y por lo tanto me parece a mí que esta medida presidencial está
en lo correcto, que está con una visión de desarrollar, de fortalecer la economía popular y a su vez, pues también fortalecer el estado de bienestar, que no solamente tiene que ver, pues, con que la gente pueda comer 3 veces al día, sino que tenga otro tipo de recursos para el resto de sus necesidades y de sus servicios, ¿no? Creo que, por lo tanto, quienes se están oponiendo a esta decisión del gobierno, pues me parece que se están orinando fuera de la basinica, ¿no? Para ser más coloquial todavía. Jesús, pues si no tienes inconveniente, por hoy dejamos aquí el tema de Correcto. bienestar y pasamos al otro que convenimos platicar contigo. Esta semana escribiste en tu artículo, Andabas bravo. pues sí, un tema que te preocupa muchísimo y que es ¿qué carajos está pasando en Morena? Y así Sí. lo titulaste precisamente, ¿qué carajos está pasando en Morena? Y es que mira, las cosas son tan sencillas que ahorita mismo, por ejemplo, que estamos platicando contigo, es contigo con quien vemos este tema de una política pública importante y que nos llega a todos, como es esto de el gas de bienestar, ¿no? La empresa creada anunciada por López Obrador. Pero ya vimos cómo se vienen encima todas las críticas. Si es sí es porque es sí, si es porque es no, si se queda callado porque se queda callado. Pero a quienes no vemos actuar son a los dirigentes de Morena, que deberían estar haciendo este trabajo que mencionó hace Javier un momento, de documentar con todos los datos duros, porque no solamente es un trabajo de comunicación social de gobierno, es un trabajo político, de formación, de información, de defensa de las políticas de un gobierno, y ahí no vemos a Morena. Estamos platicando contigo, que eres de las bases de Morena, pero los dirigentes, ¿en dónde carajos están? ¿Qué carajos están haciendo? Que no los vemos al frente de estas controversias y de estas discusiones políticas sociales en el país, Jesús. Sí, yo no quisiera volver a la crítica que he hecho sobre el comportamiento del CEN de Morena con motivo del nombramiento de los candidatos a diputados, a senadores, a presidentes municipales y demás. Eso lo quiero dejar ya de lado porque ya pasó y porque ya está hecha la crítica. Pero sí me preocupa la ausencia total de dirección política, de comentarios políticos, de debate sobre los problemas principales que están ocurriendo en el país y que el CEN no da ninguna muestra de tener opinión sobre estos asuntos, ¿no? Y me preocupa más porque aquí en la Ciudad de México, pocos días después de los resultados dados a conocer de la pérdida de 8 alcaldías, grupos ligados a las autoridades de la ciudad empezaron a entrar en contacto con cuadros, con críticos, con personas que habían manifestado con anterioridad pues la preocupación de qué es lo que estaba ocurriendo en el partido. En mi caso, vinieron a buscarme, hablaron conmigo y me preguntaron cuál era mi opinión sobre lo que estaba pasando. Se las di y me dijeron, bueno, para tu información, estamos a punto de tener una reunión nacional de balance, de autocrítica, de corrección de los errores. Y esto va a ser rápido. Bueno, de eso han pasado más de 20 días y no ha ocurrido absolutamente nada. Por el contrario, se convocó a un acto, Olga y Javier, utilizando el nombre del presidente
para realizarse en el Auditorio Nacional. Supuestamente porque allí se iba a condensar la crítica y las nuevas propuestas para sacar adelante de la crisis que vive el partido. Invitaron a gobernadores electos y en servicio, a diputados electos y en servicio, a un montón de personajes importantes en esta reunión en el Auditorio Nacional. Y resulta que en esta reunión, los que llevaban la voz cantante era Mario Delgado y su grupo. Y fue un acto de apoyo a la jefa de gobierno. Yo valoro altamente el trabajo de la jefa de gobierno, pero me parece que si era un acto dedicado a enaltecer sus méritos políticos y de gobierno, pues debieron decirlo, debieron convocar expresamente a un acto de apoyo a la jefa de gobierno por el golpeteo político que ha sufrido en la ciudad con motivo de la línea 12 del metro y demás, ¿no? Pero no me gusta, no estoy de acuerdo que se use el nombre del presidente o de cualquier otra persona de manera engañosa. ¿Y qué pasó en este evento? Resulta que la mayor parte de los chipocludos pues entraron sin mayor problema, subieron al presidium a pura gente de Morena y a otros invitados importantes de otros partidos coaligados con Morena que están en el esfuerzo de ir juntos en este próximo periodo de septiembre. Legislativo. En el próximo periodo legislativo, no los pelaron, los dejaron allí y algunos incluso no los dejaron entrar, ¿no? Y yo no me explico cómo es posible que el convocante o los convocantes, cuando los presentan en el presidio, se desate la rechifla en contra de ellos. ¿Por qué sucede eso? Primero porque no estuvieron y no están a la altura de las circunstancias, porque no hicieron un ejercicio autocrítico de su papel como dirigentes. La gente está encabronada, está desorganizada, está ¿no? Y cuando presentan a Mario Delgado, pues viene una rechifla que echa abajo el esfuerzo unitario que se buscaba, ¿no? Porque para que se haga un evento de esta naturaleza de apoyo, sobre todo a la jefa de gobierno, pues se requería un trabajo fino en el cual se empezara por reconocer errores, por asumir el papel que han jugado otros sectores, otras fuerzas, que ha jugado la sociedad, que ha jugado la militancia y también lo que no hizo el Comité Ejecutivo Nacional. Todo esto ha enmarañado la situación de tal manera que no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. En la reunión pasada les comentaba que yo pertenezco a un foro nacional de militantes y que nos íbamos a reunir 4 de julio para fijar nuestra posición sobre estos problemas. No se imaginan ustedes las broncas que están apareciendo. Muchos quieren que no haya crítica, que se dé un apoyo incondicional a los órganos de dirección, y resulta que los órganos de dirección son los nombrados por las cúpulas que no tuvieron un desempeño correcto durante la campaña electoral. Los resultados fueron nefastos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y son los mismos que están convocando a un trabajo de reflexión y de unidad,
pero no hay autocrítica, no hay reconocimiento de los errores y no están atendiendo las exigencias de las bases. Hoy. Siguen hablando nada más con los jefes, con los caudillos, con las cúpulas, ¿no? Es la repetición de las mismas prácticas que han llevado a un distanciamiento entre los dirigentes y la militancia. No hay un acercamiento, no hay la intención de llegar con las bases, de explicarles la situación, de organizar los comités territoriales, municipales, distritales, etcétera, y ponerlos en la línea, en la ruta, para corregir los errores y sobre todo para estar en condiciones de afrontar los retos que vienen. En este evento del Auditorio Nacional, que originalmente se había convocado diciendo que iba a estar el presidente de la República y que no fue cierto, se había convocado otro acto en el Monumento a la Revolución. Y ese acto en el Monumento a la Revolución también se dijo que era un acto político de reflexión, de autocrítica y demás, ¿no? Y resulta que utilizaron el nombre de la jefa de gobierno que iba a estar presente en ese acto sin que ella supiera de esta convocatoria. Otra vez un engaño por parte de los convocantes, ¿no? Y hubo seguramente una crítica. Se dieron cuenta que si seguían con la idea de hacer el acto en el Monumento a la Revolución, se iban a ver muy pocos. Entonces cambiaron la sede y se fueron al monumento de Lázaro Cárdenas, que está en el eje central Lázaro Cárdenas, ¿no? Y allí hubo un acto, pues que no llegó a 500 gentes, ¿no? Y todo eso convocado por los mismos grupos que siguen al frente de la dirección del partido, que no fueron nombrados por nadie, que fueron impuestos por la dirección de los distintos niveles de gobierno e instancias de partido, y que siguen con esas prácticas, ¿no? Entonces, en esta reunión del 4 de julio que tuvimos, se acordó elaborar una propuesta para más o menos poner en ruta lo que a nuestro juicio hay que hacer. Y vamos a tener la reunión el día 10 de julio, sábado 10 de julio. El próximo, de este sábado que viene, no, es en este, ¿no? Y este próximo sábado. Este próximo sábado, exactamente. Pasado mañana. Sí, pasado mañana. Y bueno, pues estamos navegando porque no hay acuerdo, porque cada quien está con una posición diferente, resultado de que no hay con quién discutir estos problemas porque simplemente los dirigentes no aparecen por ningún lado, ¿no? Entonces, si no hay dirección, si no hay una política de apoyo a la cuarta transformación, de apoyo al gobierno, de rechazo a la confrontación que está cada vez más desarrollada por parte de la derecha en contra de López Obrador, y los eventos que tenemos a la vista no están siendo publicitados, no están siendo apoyados, no están siendo organizados por el partido, pues entonces yo digo que los resultados no van a ser los que estamos esperando todos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sostengo que el partido como tal, la dirección como tal, está totalmente fuera, está rebasada, y que hay que convocar a un Congreso Nacional con el objeto de quitar a esta dirección y nombrar a una nueva, a un nuevo equipo de dirigentes que estén más a la altura de lo que está ocurriendo al interior del partido y fuera del partido, ¿no? Por eso yo escribí pues ese artículo crítico que me parece pues refleja una parte por lo menos de lo que nosotros estamos viendo que está pasando.
en Morena. Fíjate, Jesús, que a mí me arrojó mucha luz tu artículo, te agradezco que lo hayas escrito. Primero porque me gustó cómo empezaste mencionando tu experiencia personal a partir de que conoces a López Obrador en 1988, ya hace casi 30 años. Sí. Cuando lo conociste, pues en realidad más de 30, cuando lo conociste, dices que te llamó la atención la claridad, la sencillez y la manera directa en que veía los problemas y la acción política a realizar. Y creo que en contraste con lo que ahora tú describes, el tiempo en que López Obrador fue presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, se puso al frente de las tareas más importantes de la agenda política. Hay quien dice ahora, de sus críticos, que López Obrador está llamando a consultas como las hizo anteriormente con lo de preguntarle a los ciudadanos si se debía detener o no la construcción del aeropuerto de Texcoco, hasta llegar ahora que esta ya tiene un carácter constitucional importante de primer orden y que será realizada por el INE, que es la del próximo 1 de agosto, para saber si se enjuicia o no a los actores del pasado, a los expresidentes de la República. Bueno, dicen que hace consultitis, ¿verdad? Como una forma de crear cortinas de humo, ¿verdad? Como cualquier político manipulador. Pero en realidad cuando López Obrador dice que para él consultar a la gente es fundamental, yo lo creo porque lo recuerdo como líder nacional del PRD, impulsando 2 consultas importantísimas. Estando en la dirección del partido, impulsó la consulta para el FOBAPROA, y no había cosa más importante en esos años que definir, saber la opinión de los ciudadanos sobre eso que él llamó el atraco más grande a la nación. Y lo propuso la consulta como algo institucional. Por supuesto, mandaron por un tubo la propuesta del PRD, pero no se quedó de brazos cruzados porque la negaron, sino que dijo, bueno, pues la hacemos nosotros. Y así conocí yo como periodista el primer trabajo de dimensión nacional importantísimo, porque fue el único opositor a esa política del FOBAPROA, de hacer públicas las deudas privadas y dejar endeudado al país con cientos de miles de millones de pesos hasta la 4ª generación de mexicanos. Y el PAN, yo recuerdo que hicimos varios debates periodísticos, invitábamos a figuras del panismo, del perredismo, y el PAN, en voz en aquel tiempo de, creo que era senador o diputado federal, Javier Corral, hoy gobernador, defendía a capa y espada el FOBAPROA, ¿no? Que ellos decían que no defendían el FOBAPROA, sino el IPAP, porque de ahí nació el IPAP, pero bueno, no era el FOBAPROA. Entonces, esto de las consultas y como dirección nacional, ponerse al frente de la agenda nacional, se vio en esa dirección política de López Obrador frente al PRD. Es lo que tú reclamas que no se ve ahora por parte de Morena. Y me gustó tu artículo porque dices que conoces más o menos al mismo tiempo a López Obrador y luego a los chuchos, ¿verdad? Esta corriente de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, que se quedan con el control del PRD y la entrega del PRD al gobierno hasta llegar al Pacto por México, que marcó la ruptura definitiva ya de López Obrador con el PRD y su propuesta de crear Morena, y haces una conclusión inmediata ahí de estos 2 casos diciendo, al cabo de estos 30 años, lo que has visto, dices, es el crecimiento del liderazgo de López Obrador hasta crear una propuesta de transformación del país, por un lado, pero por otra parte, la debacle del chuchismo, del chuchinero, le dices tú, de los chuchos, del chuchinero de los chuchos, hasta quedar en lo que son
hoy una deleznable caricatura de lo que fue la izquierda y una caricatura de un chuchinero entregado al prianismo. Entonces, esta conclusión que sacas me parece que es muy interesante cuando la ligas enseguida lo que está pasando a Morena, porque lo que está pasando a Morena es la gestación del nuevo chuchinero, ese chuchinero que se está quedando muy lejos de los liderazgos políticos nacionales como el que representan López Obrador y la misma Claudia Sheinbaum y otros, porque sí tienen en Morena los cuadros políticos con una experiencia extraordinaria, con una formación y una solidez ideológica suficiente como para encabezar desde el partido ese gran proyecto de transformación que están proponiendo al país. Y si no lo hacen, Jesús, pues tienes razón, los resultados van a ser como partido muy diferentes a los esperados. Creo que la esperanza está en estas iniciativas como las que tú hoy mencionas de tu participación en el Foro Nacional de Militantes, pero también mencionar, Jesús, y pedirte tu opinión. A mí me pareció inadecuado absolutamente en todo este contexto del que estamos hablando el autodestape de Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado, justo después de que el presidente de la República anuncia de manera abierta, transparente, clara, que para los siguientes 3 años él pedirá 3 reformas constitucionales que van a requerir de mucho apoyo, mucho trabajo, primero al seno del Poder Legislativo, luego del apoyo de Morena en su conjunto, para poder sacarlas adelante. Y la primera declaración de Monreal es, uy, pues no estoy nada contento, estas reformas van a estar reteque difíciles. Y enseguida, su autodestape, ¿verdad? Se dedica a recorrer medios de comunicación para decir que él es aspirante, que está pidiendo piso parejo y que es aspirante a la presidencia en el 2024. Y un amigo de Chihuahua, que pues simpatiza con Monreal, me escribió y me dice, Olga, ¿cómo la ves? Dice, a mí me parece que pues sí, es un hombre que puede ser la figura importante en la sucesión presidencial en 2024. ¿Qué piensas? Digo, mira, lo primero que pienso es que lo que ha hecho Monreal es un error político garrafal contra él mismo, que porque ahorita porque no es un líder político nacional que con su legítima aspiración a la presidencia la esté anunciando frente a un gobierno del que sea adversario. El anticiparse en los tiempos y debilitar la segunda parte, que es la más difícil de un sexenio, pues es una labor de la oposición. Debería ser Gustavo de Hoyos o Claudia X González o alguno de los políticos que ellos están ahora manejando, los que salgan a decir como lo hace Ricardo, el otro Ricardo Anaya, que digan, yo soy el que quiere para el 2024, ¿no? Están en su papel, son la oposición y golpetean desde esa posición al actual presidente, pero no es la que se espera de un líder parlamentario del propio partido del presidente. Entonces, por eso le digo a mi amigo, está cometiendo un error que se le va a revertir a él mismo, está trabajando contra su aspiración. Pero luego me sorprendió mucho ver el acto del auditorio y por eso te digo que fue muy esclarecedor para mí tu artículo, porque entendí cómo fue que la gente acudió invitada a un evento que le creyeron que sería, primero que nada, muy institucional, porque estaba anunciado con la presencia del presidente, eso fue lo que hicieron creer. Y luego que se escucharía ahí un discurso interesante, importante, donde, ¿por qué no? ¿Verdad? Elogiarse, reconocerse los triunfos, pero también ahondar en la crítica sobre las derrotas, sobre todo el análisis de la Ciudad de México. Entonces, la manera en que se hizo, pues forma parte del chuchinero.
de ese chuchinero, de esa politiquilla barata, de esas ambiciones vulgares. Y bueno, por lo menos salió de inmediato Claudia Sheinbaum a declarar cuando le preguntan que sí, qué piensa de esas aclamaciones que recibió de presidenta, tuvo la inteligencia, la sensatez, ¿verdad? La mesura de decir, mi trabajo ahorita es gobernar la Ciudad de México, no es tiempo de andar anticipando, adelantándose a la sucesión presidencial. A diferencia de Monreal, que siguió recorriendo los medios de comunicación para su autodestape. Esa es mi opinión, esa es la inquietud que tenía y es de lo que quiero que nos comentes, cómo la ves tú. Pues coincidimos, Olga. Yo también creo que es muy temprana la decisión de Ricardo y de otros compañeros de salir a la escena pública para presentarse como futuros precandidatos a la presidencia de la República, ¿no? Antes ocurría casi en el 5º año en otros gobiernos y ahora no ha terminado el 3er año y ya están los destapes, ¿no? Hay un conflicto que yo preveo desde ahora de cómo se va a resolver este asunto a nivel de partido, ¿no? ¿Va a ser el presidente el que va a decidir quién lo va a suceder o va a pedirle al pueblo, a la gente, a la militancia, que den su opinión respecto a quién o a cuál de los candidatos habría que darle la candidatura? Yo sostengo que si hay 4, 5 o 6 candidatos, como ya aparecen algunos, ¿no? Lo mejor sería que en el tiempo adecuado se convocara una elección primaria y que fuera el pueblo, que fuera la gente, la que decidiera quién de los que quieren sería el candidato del movimiento, de Morena y del movimiento, ¿no? Si no es así, hay el riesgo de que con una dirección de partido prácticamente rebasada, sin ninguna capacidad para tomar nota del momento político que estamos viviendo y de la responsabilidad que hay para que no cualquiera llegue a ser el candidato de Morena y del movimiento a la presidencia, porque está en juego un proyecto político, porque hay que fortalecerlo, porque hay que ir más a fondo en muchas cuestiones y demás, ¿no? Pues entonces vamos a tener un problema muy serio en los resultados. Por lo tanto, yo señalo primero que la ambición se ha desatado muy tempranamente, que no le veo yo los tamaños a muchos de los nombrados para ser candidatos a la presidencia. Pero bueno, si se permite que sea el presidente el que decida, pues yo creo que su decisión puede ser a favor de Claudia Sheinbaum, porque se ve que le trae un apoyo, le ha dado un apoyo cada vez que se presenta en un acto público y hay necesidad o oportunidad de hacer algún comentario, siempre pondera de manera positiva su trabajo. Y yo estoy de acuerdo que ha hecho un buen trabajo Claudia Sheinbaum, ¿no? Y desde Pero antes, sí sostengo. porque también la defendió contra Monreal. Sí, En así es, ¿no? Entonces, ven Claudia Sheinbaum, yo creo mayor identificación con su proyecto, más confianza Sí, en la continuación sí. del proyecto. Porque además en Claudia hay 2 elementos que no hay en los otros, ¿no?
primero Claudia viene de la izquierda real, ¿no? Ella como estudiante y después como profesionista, pues siempre ha militado en las filas de la izquierda. Siempre ha estado al frente de tareas y responsabilidades que cumplió bien. Por ejemplo, los segundos pisos, aunque fue una decisión de López Obrador, quien estuvo al frente de la construcción de los segundos pisos fue Claudia Sheinbaum. Y su trabajo actual es un trabajo muy respetable, correcto, activa, tiene muchos méritos, ¿no? Pero el problema es que hay una campaña en contra suya muy fuerte porque hay misoginia, ¿no? ¿Verdad? Y además porque han aprovechado hasta el exceso este problema de la línea 12 del metro, que de paso quiero decir que sean quienes sean los responsables, personas físicas o empresas, la forma de cómo se ve que se va a resolver finalmente este asunto, a mí me pareció correcto. Es decir, que el empresario, dueño de la empresa que construyó esa parte del metro, va a pagar, va a reconstruir y va a asumir los costos de la reconstrucción. Y por allí leí en alguna parte que también va a cubrir los apoyos económicos para los familiares de las víctimas. Esto es muy importante porque primero es un reconocimiento tácito de que hubo responsabilidad de esa empresa en el problema que pasó allí en la línea 12 del metro. Y segundo, porque le quita al Estado, a las finanzas públicas, la responsabilidad de cubrir los gastos que implican la reconstrucción y todo lo que se deriva de el apoyo a las víctimas de este accidente. Entonces es correcto. Pero la campaña hecha ya en contra de Claudia, pues ha dejado el tizne allí, como dice Andrés Manuel, ¿no? Tiznaron, aunque no pudieron destruirla, por lo menos la campaña, pues estuvo presente, ¿no? Entonces yo creo que hay tiempo todavía para examinar estas cosas. La situación pinta complicada, interesante al mismo tiempo. Vamos a ver cómo termina esta disputa entre los que quieren ser candidatos de Morena y del movimiento. Muy bien, Jesús, pues estamos así como la Rosa de Guadalupe. No se pierda el próximo capítulo, no se pierdan la próxima charla con Jesús Sosa Castro, que será el próximo jueves. Ahí vamos a anunciar la hora. Sí. Estamos pensando que sea más temprano. Más o menos como a las 7 de la mañana, tiempo de Baja California, así que... Sí, voy a seguir intentando que me la cambien para otro día, pero de entrada, pues la doctora me fijó para el día jueves a las 11 de la mañana y pues es la hora. Sí. A las 7 no hay problema. De inicio así quedamos. Y ese sería pues el tema, Jesús, que nos platiques cómo estuvo esa reunión, los acuerdos a los que lleguen. Sí. Y bueno, que te vaya muy bien con tu dentista. Espero no seas de los hombres que son muy valientes, que enfrentan a los policías y a los enemigos, pero que le tienen miedo a la dentista. Espero que no sea. Pues vamos a ver, pero sí quiero quitarme esas molestias que traigo, ¿no? Claro que sí. Pues Jesús, muchísimas gracias. Te manda el saludo Beatriz Alicia Watanabe, mi estimada Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Betty, un abrazote. Muchísimas gracias también pues, a todas las personas que han estado expresando también algunos comentarios. Miguel Armas también, muchísimas gracias. Judith Jiménez Castro, Ignacio Fragoso, Víctor Linares, José González, MX, Antonia Salas, Ignacio Vázquez.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Javier, Muy nada amables. más antes de cerrar, para que también se entere Jesús, hay una reunión, hoy una concentración de protesta que esperamos sea masiva o lo más que se pueda en Mexicali, frente al Cerezo, porque los líderes de las Resistencias Unidas de Baja California, que encabezaron todo este movimiento desde 2017 contra los gasolinazos y en defensa del agua, y que llevaron la lucha contra la instalación de la cervecera Constellation Brands, también en defensa del agua, pues están siendo criminalizados. Resulta que en el gobierno anterior de Francisco Vega, del panista Francisco Vega, dentro de sus acciones de protesta, ellos tomaron el Congreso local para hacerse oír. Y pues, ¿qué crees? Que los diputados de mayoría panista enderezaron denuncias en contra de los líderes y de los principales líderes. Es el caso de la maestra Almaraceli Piña, Tania Gallaga, Gabriela Aranguren, Raquel Camacho, Fernando Zambrano, León Fierro, Jorge Benítez, Filiberto Sánchez, entre otros líderes, por apropiarse del inmueble de la Cámara de Diputados, entonces en 2017, y levantaron los diputados un expediente único del caso, el 01/2017, diagonal 42.577. Pues has de creer, Jesús, que ese expediente y ese caso ha sido retomado por el Congreso actual de mayoría morenista, y están persiguiendo a los líderes, desde en plena campaña electoral nos dimos cuenta que querían ejercer una orden de aprehensión contra Rigoberto Campos, otro líder que se fue como candidato a diputado, no se pudo registrar porque se quiso registrar como indígena Jucapá y le negaron su registro, pero entonces supimos que había también una orden de aprehensión en contra de él. Y bueno, pues ahora las Resistencias Unidas van a concentrarse, se vuelven a unificar porque tuvieron diferencias políticas, pero se vuelven a unificar en torno a esta demanda, ¿no? De que ya den por terminado, den carpetazo a estas denuncias que el gobierno panista emprendió contra ellos, y que ahora el gobierno, pues yo no lo digo morenista, el gobierno bonillista que llegó a través de Morena, pretende actuar en contra de estos líderes. ¿Y los diputados de Morena, qué actitud tienen? ¿Perdón? Los diputados que fueron electos de Morena, ¿qué actitud tienen sobre este asunto? No, pues son los que están encabezando la reactivación judicial, sí, en contra de los dirigentes del movimiento. Es que la primera legislatura que levantó la denuncia contra ellos fue una legislatura panista. Y luego la legislatura actual, que es morenista, con mayoría morenista, está retomando el caso. Todavía no entran los nuevos, los que resultaron electos. Muchos de los que resultaron electos son reelecciones, Jesús. Ajá. Sí, entonces, pues no sabemos cuál vaya a ser la posición de la nueva legislatura, pero los personajes pues son los mismos, y por eso es que se están manifestando ahora a las 12 del día. A partir de las 12 del día será la concentración en Mexicali. Sí, para exigir que pues se le dé carpetazo al asunto y que no se criminalice la lucha social. Pues así andamos, lamentablemente, ¿no? Así es. Pues nos vemos el jueves próximo, jóvenes. Nos vemos. Nos estamos viendo, abrazote, Jesús. Muchísimas gracias. Lo mejor que pases. Sí. Saludos también a tu muy querida y estimada esposa, hasta la Ciudad de México. Un abrazo. Y a todos nuestros ambos. amigos de la Ciudad de México también la máxima de las felicitaciones, y dentro de poco regresamos con un programa pues quizás más breve de noticias, pero pues, hay cosas también muy interesantes que se tienen que decir o realizar sobre temas muy interesantes que se están dando en nuestro país. Sí, hacemos un programa ágil, más al ratito. Regresamos entonces, Hasta amigas y pronto, amigas. Amigos. Hasta luego.